tienen que enviarme la calificación, los grupos que no lo han hecho, tienen que enviarme la calificación de la participación de los integrantes de su grupo en estas presentaciones que acabamos de terminar, en el formato y atendiendo los criterios del formato que se les envió. Igual en este otro trabajo, también pues habrá que calificar la participación de los grupos, de los integrantes del grupo. El trabajo para la próxima semana es que cada grupo debe presentar una matriz de investigación con base en los lineamientos que vamos a dar en un momento. Teniendo la matriz de investigación ya aprobada, continuamos con el resto del plan, que también vamos a ver ahorita cómo queremos el plan de investigación. Así es que yo les rogaría que su atención también se pueden anotar, ¿verdad? Para estar claros. Les envié a los coordinadores un plan de investigación del año pasado para que se formulen una idea de qué es lo que queremos en este año, ¿verdad? Porque la metodología no cambia, lo que cambia es el tema. Fernando Hernández tiene levantada la mano. Voy a agradecer si ustedes me pueden contar si ya ven en la pantalla la estructura del plan de investigación. Sí, se ve. Sí, Lick. ¿Se ve la presentación, compañeros? Sí, licenciado. Sí, licenciado. No. Bueno, entonces, como ustedes ven, hay ahí 9 elementos que es lo que vamos a considerar nosotros dentro del plan de investigación. La justificación, el marco teórico, definición y planteamiento de problemas, hipótesis y objetivos. Estos 3 nosotros los resumimos en la matriz de investigación que va a presentar cada uno de los grupos. Luego debe haber una parte de bosquejo preliminar de temas y subtemas, explicar cuáles son los métodos y técnicas que vamos a utilizar, no qué significa métodos y técnicas, sino cuáles vamos a utilizar. En la parte de recursos también, quiénes vamos a participar en la investigación, qué materiales físicos vamos a necesitar y cuál es el costo de los materiales físicos y humanos y otros que necesitemos para realizar la práctica. Y un cronograma de actividades en un diagrama de Gauss. Bueno, la justificación es lo que vamos a argumentar para la realización del estudio. En este caso, ya tenemos una parte que es que el tema no lo escogieron ustedes, sino es un tema que nos dio PROPEC. ¿Ya? Por consiguiente, la justificación va en esos términos, como más o menos se les explica en la copia del informe que se les
compartió a mediodía. Entonces, un grupo tendrá que encargarse de hacer la justificación y otro grupo las otras partes o componentes del plan de investigación. El marco teórico, también nosotros lo pedimos que vaya incluido en la matriz de investigación. Es decir, no se copia dentro del plan, no se redacta ningún marco teórico porque va en la matriz, pero es una síntesis que pueda explicar el problema y la hipótesis. Aquí hay un ejemplo de lo que es la inversión extranjera directa como marco teórico. Es un tema que debe llevar fuentes bibliográficas dentro de la matriz de investigación. En esta matriz de investigación, también la primera columna, damos a conocer un problema que nosotros identificamos en el tema de investigación. Es decir, nosotros lo planteamos como un problema, ¿verdad? Y tenemos que definirlo también como un problema. Entonces, la definición o identificación del problema también requiere que esté delimitado en tiempo, espacio, unidad de análisis, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de los grupos sociales, instituciones, sobre los que va a recaer la investigación. En este caso, la unidad de análisis es el tema de la inflación, ¿verdad? Y lo vamos a ver en Guatemala y vamos a fijar un periodo, unos años, ¿verdad? Que vamos a investigar. ¿Qué podría ser del 2010 al 2020 o del 2005 al 2022 o 2007, 2022? Vamos a más adelante a especificar el periodo que va a cubrir nuestra investigación. Y el tema que nosotros vamos a abordar es la inflación desde el punto de vista económico. Esa también es parte de la delimitación o especificación que vamos a hacer cuando planteemos el problema. Es, al decir que es desde el punto de vista económico, ya estamos delimitando en qué ciencia o desde qué ciencia se va a abordar la investigación, ¿verdad? Ustedes están obviamente leyendo cada una de estas diapositivas. Luego la segunda columna de la matriz de investigación viene el planteamiento de hipótesis. Entonces dice, el problema es lo que vemos o sentimos. A eso le llamamos nosotros el efecto. Y la hipótesis es lo que establecemos como lo que dio origen al problema, o sea, a la causa. Cuando nosotros planteamos el problema, nos preguntamos por la causa. No nos preguntamos por el problema en sí, sino nos preguntamos por las causas o la causa económica o las causas económicas de lo que nosotros identificamos o definimos como problema. Entonces, aquí la hipótesis es una relación causa-efecto. Y si el problema o el efecto lo estamos planteando como una pregunta, cuando decimos cuáles son las causas económicas del problema que planteemos, la hipótesis tiene que ser la respuesta tentativa a esa pregunta. Y la palabra tentativa quiere decir que debemos demostrarlo. Entonces, como respuesta tentativa a la pregunta, es lo que planteamos nosotros como la hipótesis. La hipótesis es una proposición, una oración planteada en sentido afirmativo, como es una respuesta a la hipótesis, a la pregunta o al problema, la planteamos en sentido
afirmativo, ¿verdad? Como toda proposición, y se construye como una oración gramatical, ¿verdad? Con sujeto, verbo y predicado. Aquí hay unos ejemplos de lo que es el problema y lo que es la hipótesis. En esta figura podemos observar que un carro está estrellado en un poste. Y esto que estamos viendo es el problema. Y nosotros cuando vemos que hay un accidente como este, empezamos a decir, de plano se le fueron los frenos, de plano venía muy rápido, o venía borracho, o no sabe manejar. Todas esas respuestas a lo que vemos nosotros es lo que llamamos una hipótesis. Entonces, en otro plano, en otro ejemplo, si ustedes ven acá donde dice cuáles son las causas económicas que originan que las familias se establezcan en asentamientos irregulares en la ciudad de Guatemala durante el periodo 2010 a 2016. Aquí estábamos tomando un tema de vivienda y entre todo lo que leímos y lo que investigamos, vimos que todavía habían asentamientos irregulares, es decir, marginales en la ciudad de Guatemala. Entonces se planteó como problema cuáles eran las causas económicas que originaban que estas familias se establecieran en esos asentamientos que están alrededor de la ciudad de Guatemala. Esto se planteó como problema porque es lo que uno está viendo. Y la hipótesis dice, los bajos ingresos de la población guatemalteca y la falta de oferta habitacional hacia este sector de la sociedad ha provocado, este es el verbo, que las familias se establezcan en asentamientos irregulares en la ciudad de Guatemala durante el periodo 2010 a 2016. Entonces aquí vemos la relación causa-efecto. En la hipótesis se tiene que escribir de esta manera, viendo la causa y viendo el efecto. Quiere decir que el efecto lo copiamos aquí casi completamente, ¿no? Lo que es la definición del problema, que es lo que estoy subrayando, y lo paso a la segunda parte de la hipótesis después del verbo. Que las familias se establezcan en asentamientos en la ciudad de Guatemala, esto es la definición del problema. Y aquí me estoy preguntando cuáles son las causas económicas de eso que yo identifiqué como un problema. Te lo paso aquí donde dice hipótesis para tener la relación causa-efecto. Esta es la respuesta a la pregunta del problema. Y aquí está la parte del problema o del efecto, causa-efecto. O podríamos decir que el problema o el efecto es la variable dependiente, porque depende de esto que yo estoy estableciendo como una variable independiente o la causa. Que las familias se establezcan en asentamientos, depende de los bajos ingresos y la falta de oferta habitacional. Entonces aquí tengo la variable dependiente y la variable independiente, o bien la relación causa-efecto. Luego en la matriz va el marco teórico, que es todo lo que hemos estado investigando. Ustedes han leído, por ejemplo, lo que esconde la inflación, ahí hay bastante de dónde tomar, más las investigaciones de usted. Con eso vamos a construir la tercera columna de la matriz, que es el marco teórico, buscando o sintetizando uno o dos párrafos que puedan explicar el problema y la causa, o sea, la hipótesis.
Luego, en el tercero o cuarta columna de la matriz, vendrían los objetivos de la investigación. Y dice aquí que estos son las guías del estudio y hay que tenerlos presentes en todo el desarrollo de la investigación. Deben expresarse con claridad para evitar desviaciones en el proceso de investigación. Y también deben ser susceptibles de alcanzarse. No vamos a poner cosas imposibles ahí de hacer. Y deben ser también, dice, los objetivos deben ser congruentes entre sí. Los objetivos son inherentes a la definición y delimitación del problema. Empiezan expresándose con una acción o con un verbo infinitivo. Esos son los verbos que aún no están conjugados. A esto le llamamos infinitivos. Definir, estudiar, analizar, conocer, evaluar, determinar, descubrir, establecer. Estos objetivos deben ser realistas, medibles y congruentes. Aquí también hay un cuadrito donde está el área cognoscitiva, es decir, lo que uno quiere alcanzar y qué verbo puede utilizar para llegar a, por ejemplo, si mi área cognoscitiva es el conocimiento, yo puedo usar el verbo definir, enumerar, describir, nombrar, mencionar, identificar, citar, ¿verdad? Si mi área es la comprensión, entonces el verbo con el que yo debo empezar. El objetivo puede ser explicar, interpretar, representar, traducir, reconocer, formular, comparar, ¿verdad? Y así, de acuerdo al área cognitiva, pues hay un verbo para empezar el objetivo. Yo les quiero recomendar, compañeros, que busquemos bien el verbo con el que vamos a iniciar a redactar el objetivo, porque al final del informe se tiene que reflejar ese verbo que nosotros, cuando redactamos el informe y llegamos a las conclusiones y todo, ahí tiene que verse ese verbo realizado. Por ejemplo, yo digo enumerar. Entonces, en mi conclusión tiene que haber, o en mi investigación tiene que haber una enumeración. Si yo lo que quiero es aplicar dentro de mi tema en el informe, pues tiene que haber una aplicación, ¿verdad? Es decir, lo que ponemos en el verbo tiene que coincidir después en el informe, ¿verdad? No es que a mí se me ocurra poner cualquier verbo. Por ejemplo, otra vez otro ejemplo, o el mismo ejemplo. Si yo quiero demostrar que la causa del problema de las familias que se asientan en la ciudad de Guatemala, en áreas irregulares, ¿verdad? Y yo quiero demostrar que esa es la causa, tengo que investigar los bajos ingresos de la población y la falta de oferta habitacional. Entonces puedo plantear para demostrar la causa o la hipótesis, ¿verdad? Puedo hacer estos dos, ¿verdad? Definir por medio de encuestas. Aquí está el verbo y aquí está el cómo, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a hacer? Por medio de encuestas. En el objetivo debe verse la herramienta o el instrumento que me va a servir para alcanzar el objetivo. Entonces, definir por medio de encuestas el ingreso que poseen las familias y si ese ingreso les permite ser objeto de la vivienda, de la oferta de vivienda en alquiler. Quiere decir que también voy a establecer cuáles son los precios de la vivienda en alquiler. Y si las familias, a través de la encuesta, voy a ver cuáles son los ingresos de las personas que voy a encuestar y ver si esos ingresos les permiten poder adquirir una vivienda en alquiler. El segundo objetivo de esta matriz es identificar por medio del análisis de estadísticas oficiales y bibliografía la oferta de vivienda en alquiler en la ciudad de Guatemala
durante el periodo 2010 a 2016, ¿verdad? Entonces voy a identificar cuál es el precio de la vivienda en alquiler en la ciudad de Guatemala para también hacer una comparación con los ingresos que posee la familia. Así es como tengo que establecer los objetivos de mi matriz de investigación. Bueno, el bosquejo preliminar de temas y subtemas, este va a salir también de la matriz de investigación y, por ejemplo, nos da una guía en los objetivos. Si yo, como decía en el ejemplo anterior, voy a definir o establecer los ingresos de las familias, en mi bosquejo preliminar de temas y subtemas, tendrá que haber un apartado que diga los ingresos de la familia y otro que diga la oferta de vivienda en alquiler en Guatemala, ¿verdad? Cuando yo vaya desarrollando mi hipótesis en mi investigación, ya en la redacción, pues tengo que buscar los temas que yo inicialmente identifiqué como causas, ¿verdad? Si yo dije que los ingresos que no alcanzaban la oferta, en mi bosquejo preliminar tiene que aparecer esos temas y subtemas, ¿verdad? O sea, no, tampoco me invento el bosquejo, ¿verdad? No, no es una invención, sino sale de la misma matriz, del mismo tema que estoy investigando. La parte de lo que es la metodología, métodos y técnicas de investigación, ahí lo que estamos pidiendo nosotros es que nos digan, ya sabemos que debemos aplicar el método científico de investigación. Nosotros lo resumimos en estas tres fases: la indagadora, la demostrativa y la expositiva. Entonces, en el plan de investigación tienen que decirnos ustedes qué hicieron en la fase indagadora, qué van a hacer en la fase demostrativa y cómo va a ser la fase expositiva, que ya sabemos también que en nuestro caso es la redacción de un informe escrito, ¿eh?, donde vamos a incluir o establecer los resultados de las etapas anteriores. Y nuestra fase demostrativa la vamos a realizar nosotros por medio de boletas de encuesta, entrevistas a alumnos de la facultad que están cursando las prácticas profesionales y la práctica integral. Entonces ya sabemos dónde y cómo vamos a llevar la fase demostrativa. Y la fase indagadora es lo que ustedes han hecho en las presentaciones. La presentación es el resultado de la investigación que ustedes realizaron, ¿verdad? Entonces, en esta fase indagadora van a poner ahí qué fue lo que hicieron, en resumen, para indagar sobre el tema de inflación. ¿Qué consultas hicieron? ¿Qué textos tomaron en cuenta? Eso es lo que es la fase indagadora. Luego, en la parte esta de recursos humanos, físicos, financieros, aquí lo que ponemos nosotros es el grupo de estudiantes y los 2 docentes. Nada más. En los recursos físicos, un salón de clases, equipos de visual, USB, impresora, cuaderno, bolígrafos, es decir, lo que realmente estamos usando. Y en los financieros detallamos el costo de los bienes materiales y servicios que son necesarios para la realización de la investigación. En este caso, yo tengo entendido que al final hay que entregar como 3 USB a la facultad con los informes. Quiere decir que el grupo de la práctica tiene que financiar el costo de las USB. Y entonces también, como parte de los recursos financieros, vamos a prorratear lo que nos cuesta a nosotros en equipo audiovisual, ¿verdad? Impresora, cuadernos, en internet.
a prorratear lo que nos cuesta a nosotros estar conectados en la práctica y hacer la encuesta, ¿verdad? ¿Cuánto nos va a costar hacer un formulario? Si lo vamos a hacer en Excel, si lo vamos a pasar por internet o vamos a ir a las aulas, o todo eso es lo que uno contempla ese costo. También tengo entendido de que no lo podemos hacer cara a cara, entonces tendrá que hacer una encuesta virtual, ¿verdad? Si esa tiene un costo, pues hay que incluirlo como parte de los recursos financieros a utilizar. Lo que no va aquí, por ejemplo, es el salario del licenciado Aldana y el mío, ¿verdad? Porque ese lo paga la universidad, no los estudiantes, ¿verdad? Así es directamente la universidad la que nos paga a nosotros, entonces no va ese costo porque no es de los investigadores, ¿verdad? Entonces solo es un prorrateo porque tampoco le van a cargar todo el costo mensual de internet a la práctica, ¿verdad? Sino hay que hacer ahí un prorrateo por hora y eso es lo que nosotros anotamos para establecer cuánto nos cuesta la práctica profesional de economía. Por último, aquí pues definimos en este diagrama de Gauss el cronograma de actividades. La etapa 1 básicamente ya la tenemos porque yo se las envié a ustedes. Creo que la etapa 1 y 2 ya la tenemos nosotros establecida con fecha, ¿verdad? Creo que nos hemos corrido un sábado por las presentaciones que el sábado 2 estaba aquí planificado discutir las propuestas de matrices. Y eso lo vamos a hacer el próximo sábado, el 19. Y o sea que vamos un sábado atrasado. Luego aquí está la primera y la segunda etapa. Ya solo sería que ustedes vieran más o menos en ese borrador de plan que les envié cómo están las fases de la tercera etapa, ¿verdad? Que es la que nos faltaría programar, que está en ese plan que les envié. Pues esto es lo que necesitamos ya empezar a construir, compañeros, que llamamos el plan de investigación. No sé si tienen alguna duda ustedes, ven algo complicado ahí. Sí, Fernando. Alberto, Fernando Figueroa, ya levantaron la mano. Buenas tardes, licenciado. ¿Me escucha? Buenas, ¿me escuchan? Creo que el licenciado no, pero sí se te escucha. Ok. ¿Licenciado? Sí. Ok, sí. Una pregunta. Como usted comentó que el trabajo final va a ser dividido entre todos los grupos. Entonces, ¿de momento lo hacemos así o empezamos a trabajar como si cada grupo fuese a hacer una investigación por completa? Fíjense que lo que tiene que hacer cada grupo es la matriz de investigación. Voy a tratar de poner aquí una hojita Excel. Voy a ver si puedo armar algo aquí. Bueno, por ejemplo, en esta hojita Excel, usted lo puede hacer en Word o en Excel, ¿verdad? Pero yo aquí, por ejemplo, voy a poner problema. Y voy a poner hipótesis. Marco teórico.
Y aquí objetivos. Por aquí, matriz de investigación. Entonces, compañeros, alguien de ustedes que me quiera mencionar un problema económico. Hablemos de un problema económico. ¿Qué se les ocurre? Licenciado, pudiera ser el incremento en la tasa de desempleo en el sector público, por ejemplo. Vale, muy bien. Entonces aquí tendría que escribir así, ¿verdad? Bueno, entonces el problema sería, y así lo deben plantear ustedes su problema, ¿va? Iniciando con cuáles son las causas económicas del incremento del desempleo en el sector público de Guatemala en el periodo comprendido del 2020 al 2023. Ahora, algún compañero que quiera ayudarnos aquí diciéndonos cuál cree él que podría ser la causa de ese desempleo. El cambio de gobierno, Lick. Muy bien.
Bueno, entonces, si se dan cuenta, el compañero dice que lo que ha provocado el incremento del desempleo, y se dieron cuenta que yo copié la definición de lo que yo definí como problema, que es el incremento del desempleo en el sector público de Guatemala, esa es la definición del problema, ¿no? Yo lo copié en la hipótesis. Entonces dice, el cambio de gobierno ha provocado incremento del desempleo en el sector público de Guatemala en el periodo, ahí lo establecimos, 2020 a 2023. Entonces aquí ya tenemos el problema, como una pregunta con signos de interrogación, ¿verdad? Y aquí tenemos la hipótesis. Ahora, tendríamos que, en este caso, buscar un marco teórico que tenga relación con los efectos, que alguien haya escrito, por ejemplo, algo que tenga relación con lo que es los cambios de gobierno. Vamos a ver si hallamos aquí algo. Por ejemplo, aquí estoy buscando yo que en internet algo dice Guatemala, cambio de gobierno para que nada cambie. Bueno, aquí encontré yo un tema de noticia, ¿eh? Que habla sobre el cambio de gobierno, pero yo quiero que tenga relación con el incremento o aumento del empleo. Entonces, obviamente ahorita no lo vamos a encontrar, pero si fuera el tema de la inflación, ustedes ya tienen bastante, han investigado bastante sobre la inflación y lo que van a poner en el marco teórico tiene que tener relación con la hipótesis, ¿verdad? Tiene que respaldar, porque no nos estamos inventando nosotros nada. Y en este caso es cierto que cuando hay cambio de gobierno, se incrementa el desempleo en el sector público, ¿verdad? Porque echan a la gente que es del partido anterior, ¿verdad? Entonces aquí la pregunta es cómo vamos a formular, con base en lo que hemos hablado, cómo formularíamos o cómo demostraríamos que el cambio de gobierno provoca incremento en el desempleo. ¿Cómo definiríamos nosotros el objetivo? Alguien ¿qué podríamos poner? Puede ser identificar las causas. No sé si sería así. Sí, vamos, lo que queremos y lo que queremos demostrar es esto, que el cambio de gobierno provoca incremento en el desempleo en el sector público. ¿Cómo podríamos demostrar eso? Podríamos buscar contratos o ver según el IX qué Sí, pues tanto podríamos es la... establecer las nóminas para compararlas, ¿verdad? Ujú. No el IX porque no todos los, digamos, los 0.29 creo que no pagan IX en el sector público. Pero sí, por ejemplo, podríamos establecer con una comparación de las nóminas de cada año, ¿verdad? ¿Cuántos empleados habían en diciembre de 2020, en diciembre de 2021 y diciembre de 2023, ¿verdad?
¿Les parecería que eso nos permitiría comprobar esa hipótesis? Sí, Lick. ¿Cómo la redactaría? Podría ser así, ¿verdad? Bueno, entonces aquí estamos con un objetivo, ¿va? Que es establecer mediante la comparación en Guatenóminas. Ya estoy diciendo yo qué instrumento voy a usar, ¿verdad? Guatenóminas, ¿verdad? La cantidad de personas con empleo en el sector público en el mes de diciembre de los años 2020 al 2023. ¿Qué podría ser uno? ¿Verdad? El siguiente objetivo sería comprobar, ¿verdad? Entonces ahí ya tendría dos hipótesis, ¿verdad? Claro, yo puedo poner más, ¿verdad? No quedarme solo con una o quedarme con una. Aquí no hay una cantidad de problemas, ya no se limita la cantidad de problemas ni la cantidad de hipótesis, ¿eh? Ni si uno puede con un solo objetivo establecer o comprobar la hipótesis, está bien, ¿verdad? Pero aquí lo que estamos viendo ahorita es un ejemplo de cómo deben hacer su matriz de investigación cada uno de los grupos, tomando en cuenta pues lo que hemos investigado de la inflación. Quiere decir que tienen que definir un problema de lo que investigaron. No necesariamente el tema que a ustedes les tocó, ¿va? Pueden tomar el tema de los otros compañeros. Pero ya eso ya lo necesitamos para el próximo sábado, que es lo que vamos a discutir. El otro sábado vamos a ver, ya no es que vamos a decirle a usted está mal, usted no lo hizo bien. No, el otro sábado vamos a construir, pero ya es un trabajo también que se puede medir si asimilaron qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? O si hay todavía dudas, ¿verdad? O si nunca han hecho ustedes una matriz de investigación y un plan de investigación, ¿verdad?
¿Qué me dicen? Señora María. Buenas noches, licenciado. Disculpe, entonces la matriz es una por grupo y es con los subtemas que nos tocaron. Sí, con ¿O un es del tema. tema central? Bueno, sería mejor con lo que usted investigó, ¿verdad? Pero si le pareció un tema de otra investigación, también lo puede tomar, porque yo sé que no va a ser lo mismo, ¿verdad? Que van a ver, va a ser diferente, ya sea la variable independiente o la dependiente. Gracias, Lick. ¿Usted qué tema fue la canasta básica? Sí, la importancia de la canasta básica. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Se podría poner cuáles son las causas económicas, ¿verdad?, de que en la política salarial de Guatemala no se tome en cuenta el costo de la canasta básica alimentaria. Si ese fuera su problema, ¿cuáles son las causas económicas de que en la política salarial del Ministerio de Trabajo, sabiendo que hay un salario mínimo, no se toma en cuenta el incremento del costo de la canasta básica o la variación, para no decir que haya solo incremento, ¿eh?, la variación del costo de la canasta básica alimentaria? Entonces, en el marco teórico, usted podría copiar, citando la fuente, lo que ustedes nos dijeron de la importancia de la canasta básica. Y luego mandarle al Ministerio de Trabajo, ¿eh?, donde ya estemos en la etapa de comprobación, mandarle por acceso a la información pública una solicitud donde nos diga si en la política de salario mínimo se toma en cuenta la canasta básica, el costo, la variación del costo de la canasta básica. Porque el objetivo siempre se plantea y los cuestionarios se plantean en función de demostrar la hipótesis, no de rechazarla, sino de demostrarla. Si durante la investigación hay que rechazarla, pues ni modo, ¿eh? Pero lo que se plantean las preguntas en función de la investigación. Entonces, ese podría ser y usted tendría ahí un problema y ya tendrían que investigar ese, ¿no? Muchas gracias, licenciado. Si alguien más sale, sí, alguien más tiene alguna. ¿Ya me preguntas? Sí, es Scarlett. Licenciado, disculpe, una pregunta. Como yo estoy en el mismo grupo que Ana María, nuestro tema es la canasta básica. Entonces, nuestra unidad de análisis siempre sería para los estudiantes de la carrera de economía, o podría ser a personas que son salariadas, por ejemplo, o va a ser la misma unidad de análisis para todos los grupos. Fíjese que ahí la unidad, ellos van a ser nuestro laboratorio. En este caso, la unidad de análisis, en el ejemplo que hicimos con Ana María, es la canasta básica, el costo de la canasta básica. Eso es lo que establecimos como unidad de análisis, la variación del costo de la canasta básica. Ya en el objetivo, los estudiantes, ellos son un medio, ¿verdad?, son nuestro grupo, nuestro laboratorio de campo, que nos va a servir para demostrar la hipótesis. Por ejemplo, si alguien quisiera
¿Cuáles son las causas económicas de que el precio de la gasolina no baje en Guatemala y genere inflación en los productos de la canasta básica? ¿Cuál sería el objeto de estudio ahí? El precio de los combustibles, ¿verdad? Entonces la hipótesis sería la concertación de precios de los distribuidores de combustible ha provocado que los precios de los combustibles generen inflación, o ya plantean ustedes su problema y su hipótesis. Sí, Karen. Disculpe, mi compañera María Paula dice si le da acceso es que la sacó y está tratando de entrar y no la Sí, deja entrar. aquí tengo yo varios, pero no les puedo, solo me dice vista, no les puedo dar acceso, no me da oportunidad de... ¿En personas no le sale admitir? No me sale. Oh, ok, entonces... María Paula, ¿cómo se llama? María Paula Gutiérrez Pacay. Sí, no la tengo ni siquiera en la lista esta de más invitados. Oh, déjeme avisarle. Sí, no. Tal vez no está entrando con su correo de la U. Bien, está entrando con Sí. su correo de la U, me mandó captura, pero no sé por qué no le permite entrar. Fíjense, aquí están como más invitados: César Torres, Jacqueline Thomas, María Gutiérrez, Joana Arroyave. Ella, María Gutiérrez. María Gutiérrez. Sí, disculpen, fíjese que también una compañera allá se salió porque su internet estaba inestable y tiene que solicitar acceso para poder entrar. ¿Cómo se llama? Raquel Arroyave. Pues yo ya la tengo aquí como más invitados, pero no me da la oportunidad de admitirlas. Joana Arroyave, la tengo aquí. Bueno, pero bueno, ahí vamos a ver qué hacemos con él. Pues sí, compañeros, entonces, ¿hay más dudas? De mi parte, todo bien, Lick. ¿Todo bien, Lick? Bueno, entonces esperaría ver las matrices el próximo sábado, ¿verdad? Y durante la semana, si ustedes tienen duda de algo, nos comunicamos, ¿verdad? Digamos, si alguien quisiera, mire, estará bien así nuestra matriz, me la mandan. Si yo tengo tiempo, en ese ratito le contesto. Ok, gracias, licenciada. ¿Verdad? Bueno, entonces, compañeros, pasen buena tarde. Buenas tardes, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Feliz tarde. Buenas tardes.